singularidades en la intervención y manejo de crisis en la salud mental. Ok, algunas singularidades de la intervención en crisis son los 3 tipos de crisis que se ven, que es la primaria, que es cuando tenemos el primer contacto con el paciente o con la víctima. Es el primer momento en la cual la recibimos o la atendemos o estamos ahí. La segunda es la intervención secundaria, sí, que es en el proceso, sale en el proceso en el cual estamos atendiendo. Y la otra es la terciaria, sale que en esta es donde se ven los tipos o procedimientos, sale adecuados para el paciente o la víctima. Acá les voy a dar unos ejemplos. Ok, la intervención primaria, les voy a compartir un poquito de lo que hacemos en el Centro de Justicia para darles esta primera parte, que es el primer contacto con la víctima. Es cuando nos llega un poco inestable, sale, y lo que se hace es una contención. Esta contención puede durar de 25 minutos a veces hasta horas, ¿sale? En esta primera contención o en el primer contacto que tenemos con la persona, lo que se busca es hacer la parte de su red de apoyo, ¿sale? En esta parte, por ejemplo, en el Centro de Justicia, cuando nos llegan la víctima, en este caso la usuaria, lo que se hace es tratar de colocarla en un lugar seguro. En este caso nosotros tenemos algunas áreas donde tenemos UES especial para dar este tipo de intervención, ya que en este caso las usuarias precisamente llegan en un momento donde se sienten inseguras, vienen con miedo y vienen incluso con lesiones. Entonces, en este primer contacto lo que se hace es llevar al usuario a este lugar que es como un consultorio, ¿sale? Y ahí lo que se hace es empezar a hacer la intervención con ella, buscar la parte de sus redes de apoyo, tratar de buscar, por ejemplo, si ella viene con varias lesiones, nosotros aplicamos como un protocolo donde se atiende primero la cuestión de las heridas, porque al ser el primer contacto pues nos llegan literal todas las mujeres golpeadas. Entonces se tiene que buscar la cuestión de las primeras o darle prioridad a las necesidades, en este caso la cuestión de las heridas que presenta la usuaria. Una vez que se da ese primer contacto, lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser psicóloga. Cualquier persona puede dar esta parte del primer contacto, ya que lo único que se requiere es hacer una pequeña contención. En la siguiente se le conoce intervención secundaria. En esto se le conoce como terapia breve y es donde se plantean los objetivos cortos para la víctima, para el paciente. Les comparto un poquito de lo que se hace en esta parte. Cuando a nosotras nos llegan ya las víctimas y ya pasaron por todo el protocolo, se hace una parte de una planeación donde equivalen a 12 sesiones. Estas 12 sesiones van focalizadas al evento de violencia, ¿sale? En estas 12 sesiones lo que se pretende es que la paciente salga de ese momento, ya que cuando están en el proceso de un evento traumático, pues hay como un bloqueo. Entonces no se alcanza a ver como todas las posibilidades o el plan o las herramientas que tendría por sí solo el paciente para poder conllevar un proceso de emergencia.
En este proceso, en la intervención secundaria, sí tendrían que participar psicoterapeutas, ¿sale? Ya que ahí es donde se tiene que hacer el plan de acción y en base a lo que más le convenga al paciente. En la otra se le conoce como intervención terciaria. Esta es un poco más prolongada, ya que les vuelvo a poner el ejemplo de lo que hacemos acá en el Centro de Justicia. Una vez que esta persona se logra cumplir, por ejemplo, los objetivos de las 12 sesiones a las que van focalizadas al evento de violencia, llegan con estrés postraumático, con ideación suicida. Entonces lo que se pretende es que estas 12 sesiones las saquen de ese contexto, sale de ese evento y llega a haber una estabilidad. ¿Para qué? Para proseguir con un tratamiento de psicoterapia, donde en esta parte van a tener que trabajar pues toda la parte de su proceso o historia de vida. Por eso es que es un poco más prolongado esta parte. En esta también solamente participan psicoterapeutas, ya que igual se tiene que estar formalizando objetivos para llevar a cabo todo el tratamiento de la psicoterapia. Estos son unos puntos que les quiero compartir de lo que se pretende o se hace en una intervención en crisis, ¿sale? En la primera se le conoce como el contacto. En esta parte la idea es tener que validar las emociones de la víctima o del paciente o de la persona que esté pasando por una situación en crisis. En esta se necesita atención activa, ¿sale? El hecho de estar escuchando lo que el paciente o la víctima necesita en ese momento. Después está otra etapa que se le conoce como dimensiones del problema. En esta tendríamos que checar toda la parte de cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia esta persona. Parte de ello es realizar preguntas que sean abiertas, ser concretos y checar también el espacio donde estamos realizando la intervención en crisis. Como les compartía, a veces cuando nosotras nos llegan, las usuarias pues vienen con miedo, ¿no? O incluso con esta parte de las heridas, el hecho de que incluso llegan a ver a compañeros ahí les produce miedo, ¿no? Entonces lo que se busca es aislar un poco a la paciente o a la víctima para poder hacer bien la intervención en crisis, ya que el hecho de estar en un lugar abierto la hace sentir expuesta. Y otro punto es las posibles soluciones. En esta parte lo que se pretende o lo que se hace es realizar una lluvia de ideas, ¿sale? Aquí creo que parte de lo que facilita con las víctimas es, o los pacientes, es la parte de ser muy concretos, porque como están en una situación donde están focalizadas en el evento, ya sea de violencia o en la situación que las puso en un evento traumático de crisis, pues lo que pasa es que no van a tener, el hecho de que nosotros lleguemos a estar diciendo diversas cosas va a causar una sobresaturación en la persona y es lo que menos pretendemos hacer. También aquí menciona que se tiene que trabajar por bloques y establecer prioridades, que era lo que les compartí hace un momento. Cuando llegan, les vuelvo a poner el ejemplo de cuando recibimos nosotros acá a las usuarias que son víctimas de violencia. Lo que se pretende de primer momento es que si la usuaria llega con lesiones, pues se vaya a un parte médico y posterior a eso también atender todas las cuestiones como necesidades básicas, que es la cuestión de la alimentación, incluso sus hijos también, ¿no? Porque nos han llegado también casos de esa magnitud. El siguiente sería acción concreta, que es un paso a la vez, ¿sale? Era lo que les compartí hace un momento, ya que si llegamos con bastante información para la persona y estando en un momento así, hay un bloqueo, entonces no hay esta forma de que ella digiera toda la información que nosotras o nosotros les estamos compartiendo.
Después vamos a ver la forma de ser directos y tomar la parte de las decisiones, que era lo que les compartí hace un momento, ¿no? El hecho de ser concretos, de ir como paso a paso y nosotros ir explorando tanto el contexto en el que está la usuaria o el paciente o la persona que está en la situación de crisis, asegurarnos que ella se sienta o él se sienta segura o seguro y dar una serie de indicaciones de manera muy concreta. Estas son algunas cosas de las cuales ya sean que no se deberían de hacer en una intervención en crisis. Parte de ello es, vuelvo al primer punto que se le conoce como contacto. En esta, de repente, pueden pasar situaciones donde la persona que está haciendo la intervención en crisis piensa que el hecho de compartir alguna situación, experiencia propia, ¿no? Va a ayudar a tranquilizar al paciente, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que no se debe de hacer. No compartir la parte de tus experiencias propias con la persona que está en la situación de crisis, no validar sus emociones. Les pongo un ejemplo, de repente puede haber que la persona que esté en esta situación esté llorando y de repente pues al querer nosotros hacer esta intervención lleguemos y le comuniquemos que deje de llorar, que se tranquilice, ¿no? Cuando parte de la intervención es que el paciente en ese momento o la persona tenga que permitirse sentir para poder nosotros hacer una adecuada intervención. Otra es de los segundos puntos que ya les compartí, pero que no se debe de hacer, son las dimensiones del problema. En esta parte es no tomar en cuenta el área donde nosotros estamos haciendo la intervención en crisis. Uno de los ejemplos puede ser que si como les decía hace un momento, si la persona, nosotras les platico un poco de lo que hacemos allá. Cuando ingresas al centro de justicia, tenemos un área que vendría siendo como la recepción, pero literal queda expuesta, está totalmente así a la pura entrada. Entonces, al ingresar tenemos esta sala y ha habido ocasiones donde les comento, al ingresar las usuarias de repente pues vienen con todo este miedo, se sienten inseguras y cuando se pretende hacer una intervención ahí no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque la usuaria se siente totalmente expuesta a que el generador de violencia pues la llegue a ver y pues se siente en una situación de riesgo. Por eso la importancia de tener que nosotros contemplar y explorar la parte del contexto donde tenemos que hacer una intervención en crisis. Y parte de ello es tener que aislar a la persona. Y está el otro punto que son las posibles soluciones. En esta parte tenemos que apoyar un poquito a revisar como punto por, bueno, en esta parte es cuando hay también la cuestión de que la víctima o la persona que está en la situación de crisis se focaliza tanto en el evento traumático, ¿sí?, que cuesta trabajo bajar un poco la parte de la lluvia de ideas. Entonces, a veces lo que se suele hacer en esta parte es que estamos haciendo como diversas preguntas sobre el mismo evento traumático, lo cual pues va a detonar que la persona, ¿no?, se nos ponga peor o se salga de esta situación, porque si de por sí cuando nosotros la recibimos viene en una situación donde no hay una estabilidad emocional, hay un bloqueo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer diversas preguntas sobre el mismo evento traumático, pues la situación se puede empeorar, ¿sale? A eso se le conoce como la visión del túnel, ¿sale? Se le conoce así porque se ve focalizado en el evento, en un solo evento de la persona, de la víctima. Y el siguiente se le conoce como acción concreta.
En esta parte, de por sí hay una saturación o sobresaturación en los eventos, porque puede que de repente se quiera tratar de resolver todo, ¿no? Y ver a la paciente, víctima o persona que esté pasando por la situación en crisis, no verla llorar y que se tranquilice y quererle dar todo para que esté con una estabilidad. Pero parte de ello es que si nosotros tratamos de resolver todo, pues va a haber esa sobresaturación, ¿no? No se va a poder lograr hacer realmente una intervención en crisis. ¿Por qué? Porque voy a tratar de cubrir todos los panoramas al mismo tiempo y va a causar también esta parte de inestabilidad en la persona. La idea aquí sería, como les comentaba hace un momento, ir como paso a paso, priorizar necesidades para poder hacer una adecuada intervención. Después está la parte del seguimiento. Muchas veces creemos o damos por hecho que una vez que se atendió la parte de la intervención, el paciente o la persona que está en esa situación en crisis, pues va a hacer por sí sola todo el seguimiento o el proceso. La intención aquí es que una vez que los pasos que les había comentado en otras diapositivas, es hacer un plan de acción, ¿no? Y posterior a eso, hacer como la parte de la recomendación de un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, para esto, la intención es darle como un seguimiento, porque muchas de las veces se podría dejar asumir que el paciente o la persona pues le va a dar seguimiento por sí sola, cuando pues no es así, ¿sale? Entonces, aquí también quiero compartirles unas como mitos y realidades también de la parte de los pacientes con ideación suicida. Voy a compartirles una parte de la ideación suicida. Es cuando los pacientes ya tienen la idea, ¿no? Y formulan como el plan de cómo llevar a cabo la acción del suicidio. Está la otra parte que se le conoce como tentativa suicida, que es cuando los pacientes ya intentaron suicidarse, ¿sale? Y ahí se sigue todo un protocolo, que es la cuestión de la intervención, que se hace llevar una estancia en Salme para poder hacer la intervención adecuada con estos pacientes. Parte de los que son, de lo que se habla sobre los mitos y realidades de los pacientes con ideación suicida, es que hablar del suicidio puede provocarlos, ¿sale? Aquí pues es totalmente incorrecto. El hecho de que se normalice hablar del suicidio va a salvar vidas, porque muchas personas puede haber situaciones donde ellas estén pasando por estos eventos y no conozcan, ¿no?, lo que están viviendo, lo que les está pasando, ¿sale? Está la otra parte que dice: si alguien intenta suicidarse, lo seguirás intentando por el resto de su vida. Quiero compartirles que esta parte tampoco es verdad. Todo va a depender de muchos factores y del contexto en el que se encuentre el paciente, ya que, por ejemplo, los pacientes que realizaron una tentativa suicida van a llevar un proceso. La idea es que lleven un proceso, no siempre lamentablemente se hace, pero cuando se realiza el proceso se le tendría que dar continuidad con la parte de la psicoterapia. Entonces, una vez haciendo todo esto, es un trabajo multidisciplinario, porque es donde trabaja el psiquiatra y es donde trabaja el psicólogo de la mano para poder dar este tratamiento personalizado al paciente. Si no se llega a hacer, sí puede haber una probabilidad, como les repetía, se basa en muchos factores, ¿no? Depende de muchos factores, porque hay pacientes que no han seguido como un tratamiento adecuado, ¿no?, y vuelven a intentarlo su segunda o tercera vez, ¿no? Pero todo va a depender tanto de las redes de apoyo, ¿no?, del conocimiento que se tenga de la información y del tratamiento que se siga. La
otra es que alguien que se va a suicidar, no lo dice bueno, alguien que se va a suicidar, cuando lo está diciendo es que no lo va a hacer, ¿no? Eso también es un mito, porque gran parte de la población que está dentro de este contexto, ¿no? De estas situaciones, pues sí tiende a tener estas señales, ¿no? Estos avisos de que lo va a hacer. Incluso se llega a ver en la parte de los comentarios como pasivos, ¿no? Como de, no sé, puede verse en que ya no quiero estar aquí, estoy cansado de vivir, no tengo ganas de hacer nada, se me van las ganas de hacer las cosas que antes hacía, por darles como unos ejemplos, ¿no? Estos pudieran hacer unas señales pasivas, ¿no? Yo creo que las otras, pues caerían como en la parte tal cual de decirles literal que ya no quieren estar aquí, ¿sabes? Y es cuando empieza como toda esta parte de pasarnos de una ideación suicida a pasarnos a la tentativa suicida. Pues eso es todo. No sé si alguien tenga como alguna pregunta. Creo que no sé, ya se escucha. Hablando sobre el tema de las crisis y que comentabas que muchos pacientes no van a volver a regresar, solamente van por única ocasión. Yo como, pues sí, yo qué herramientas puedo darle a una persona que sé que quizá no va a volver a regresar, como para, pues sí, como para no dejarla ir así como así tan fácil. ¿Qué yo puedo hacer como para que tenga algo, pues sí, algo más para que lo sobrelleve si es que no va a regresar? Ok, mira, te comparto parte de lo que pudieras hacer o lo que nos toca hacer. Pudiera ser que nosotras o nosotros tengamos como algún directorio de lugares donde ellas puedan acudir. Te pongo un ejemplo, cuando a veces nos han llegado pacientes así, la mayoría primeramente no tiene el recurso para pagar un proceso terapéutico, entonces esa es una de las situaciones por las que no se les da un seguimiento, ¿no? Entonces, de mi parte te lo comparto, yo lo que suelo hacer es tener un directorio de lugares o establecimientos públicos, o incluso también compartir lugares de universidades, ¿no? Donde están los practicantes, porque al final del día hay supervisión, ¿no? En alguno de los casos, pero la mayoría de las veces se comparten directorios de lugares de instituciones públicas donde ellas pueden darle como un seguimiento. Por ejemplo, en Salme se puede dar ese seguimiento y las personas que no tienen seguro pueden acudir a esa parte. Y ahí se les realiza como un estudio socioeconómico para ver si se les hace un cobro mínimo por la atención o simplemente se les brinda esa atención. Esa podría ser una. La otra es que al buscar las redes de apoyo, esta misma información se les puede compartir a las redes de apoyo. Incluso hay lugares, ¿no? Te doy un ejemplo, la Línea de la Vida maneja un programa donde hacen la parte multidisciplinaria, ¿no? Porque también nos han llegado pacientes, no sé, con adicciones y ya tienen la parte de la tentativa suicida o ideación suicida. Entonces lo que se hace es que en esa parte se trabaja en conjunto, ¿no? Trabajan incluso hasta con la familia, porque yo creo que parte también importante de todo esto es que las personas que están a tu alrededor conozcan, ¿no? Por lo que uno está pasando, la problemática por la que está pasando. Entonces esa podría ser una forma en la cual tú puedes proporcionar como estas herramientas para que esta persona le pueda dar seguimiento. De acuerdo a la información que nos está dando ahorita, que es lo esencial, mi pregunta va, ¿qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pueda regresar? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esta persona pu
¿considera adecuada la intervención virtual? Pues creo que va a depender de muchos casos, ¿sabes? Porque sí nos ha tocado que incluso, por ejemplo, en el Centro de Justicia se realizan también este tipo de intervenciones por vía telefónica. Sí llega a ser, yo creo que va a depender muchísimo del contexto. Te voy a dar un ejemplo. Nos han tocado usuarias que nos marcan y nos dicen, no sé, ¿no?, que su generador de violencia está fuera de su casa, que tienen miedo, y entonces cuando nosotros empezamos a hacer como esta intervención, sí es funcional. Sin embargo, ¿perdón? Perdón. Sí se puede hacer, sí es recomendable también, pero desde mi experiencia te lo comparto. Yo creo que siempre va a ser más funcional el hecho de tener ese primer contacto, ¿no? Ya que el paciente o la persona que está pasando por esta intervención en crisis vea que alguien está ahí, ¿no? No es lo mismo el ver a alguien desde una pantalla al tenerla ahí, ¿no? Brinda también esta parte de tener un contexto seguro, ¿no? Entonces yo lo vería más por esa parte. Ahora sí que depende, pero sí yo me inclinaría más por hacerlo de manera física. Una pregunta. Para una persona fuera de un psicólogo o un terapeuta que se tope con una persona va en estado de crisis, ¿puede contactar con la red de apoyo o llevarlo directamente a un SALME? No te escuché la primera parte, perdóname. Que una persona fuera de un psicólogo o terapeuta que se tope con una persona en estado de crisis, ¿puede contactar con la red de apoyo de la persona o llevarla como a un SALME o así? Ok, a ver si entendí, porque casi no te alcanzo a escuchar por la parte de acá, pero te refieres a que si el terapeuta, ¿no?, buscar la red de apoyo de la persona que está en crisis, o una persona que no es terapeuta. Una persona que no es terapeuta. Que no es terapeuta, ok. ¿Cómo es la intervención ahí? Ok. Bueno, te lo comparto. Parte de esa situación es que primero es que sí se tiene que tomar un curso previo, ¿sale? No es como que lleguemos y tengamos que hacer este tipo de intervención. Estos cursos los puede tomar cualquier persona, ¿sí? Ya que la parte de la intervención no se mezclan como muchos tecnicismos o se necesita ser un psicólogo para tenerlo, ¿sale? Entonces, como recomendación es tener como este conocimiento previo. Y un ejemplo que te pudiera yo dar es que compañeros, por ejemplo, y compañeras que son abogadas, trabajadoras sociales, lo que hacen es que al llegar se suscita una parte de intervención en crisis con alguna de las usuarias. Lo que se hace también es dar como algún material para canalizar esa crisis que está presentando la persona. Te voy a dar un ejemplo. En una ocasión nos tocó que llegó una usuaria, precisamente empezó a hiperventilar, se quedó sentada, ya se nos estaba desmayando. Entonces la intervención que hizo ahí una persona que no era psicóloga fue ir por un pedacito de foamy. Tenemos en un área tapetes de foamy. Entonces se llevó un pedacito de foamy, se lo dio a la usuaria, ¿no? Y también fue en ese momento, fue muy improvisado, ¿no? Porque a veces así son las situaciones. En ese momento también teníamos una gelatina, ¿no?, que estaba ahí fría porque estaba en el congelador. La agarró también el foamy. Lo que se hizo primero fue acercarse con la persona que estaba teniendo la crisis. Esto también es muy importante, no hay que tener un acercamiento al grado de invadirla, ¿sale? Hay que
respetar el espacio personal, porque si vamos a tener un acercamiento nos vamos a ver un poco invasivos, y también la cuestión del contacto, también hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces pensamos que el hecho de tener ese acercamiento, ¿no? E incluso tocarlo, pues puede ayudar a esta persona que está en crisis, y no pasa, porque imagínate, ¿no? Si te llega una persona que acabó de ser golpeada, abusada, y tú llegas y la tocas, pues vas a detonar más la crisis. Entonces, te compartía, lo que se hizo en ese momento fue tener este acercamiento, se le dio el FOMI, ¿no? Y se le comentó que apretara el FOMI, ¿no? Y en otra ocasión pasó que la gelatina se la pasó de un lado como a otro. ¿Y qué pasa con esto, no? Mientras que esta persona estaba en esta situación de crisis, la compañera le comentó que nos apoyara con la cuestión de la respiración, ¿no? Escucha mi voz, vamos a ir respirando, respira conmigo, y entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? Posterior a eso, se le comentó que a pesar de que estaba en un lugar seguro, que primero es estabilizarle en esta cuestión de la respiración, que esté en un lugar seguro, y una vez que se pasó a eso, la gelatina o el FOMI, ¿que nos va a ayudar? Nos va a ayudar a canalizar, ¿sabes? Porque en ese momento, cuando la persona está en una crisis, como les decía hace un momento, está pensando en el evento de violencia, el evento traumático. Entonces, en las cuestiones, no sé, te distrae, lo voy a decir así coloquialmente, ¿no? Nos distrae el hecho de estar haciendo una actividad con la mano y no focaliza tanto el evento traumático de la paciente o de la persona. Entonces, esa fue una forma en la que accionó una compañera de trabajo social, haciendo esa intervención. Ya una vez que se pudo estabilizar, la separó, le ofrecimos también este apoyo de que si quería que la ayudáramos, por lo mismo de no transgredir esta parte, y una vez eso se llevó al consultorio, los cuartos que ahí tenemos, y ya una vez ella estando estable, ya es cuando se empieza a ver la parte de las necesidades que les compartí hace un momento, pero en realidad esa es como una intervención en los primeros momentos, que era lo que les comentaba hace un momento. De esa forma lo pudieran hacer. Gracias. De nada. Hola, yo tengo una duda con la segunda parte de la plática, relacionado al suicidio. ¿Cómo se podría intervenir probablemente en adolescentes? Porque creo que son más propensos por todos los cambios y todo lo que pasa. ¿Cómo se podría dar una plática, una conferencia? ¿Cómo se podría como que atacar esto en las personas chicas? Vamos. Ok. ¿Te refieres como tal a cuando ya esté en la situación de la tentativa o la ideación? O sea, cuando ya empieza a presentar estos pensamientos el adolescente de querer atentar contra su vida. ¿Ahí? Cuando ya tiene los pensamientos. Ok. ¿Y lo quieres que se comparta desde un punto en el que cualquier persona pudiera hacerlo, o te refieres desde el punto clínico? Desde el punto clínico, sí. Ok, va. Pues creo que con los adolescentes es un punto más, un poquito más delicado, porque sí se tendría que hacer como tal una exploración en todo el contexto, porque dentro de la parte del adolescente pues se ven todos los picos, ¿no? Porque como es una etapa donde el adolescente está creando la parte de su personalidad, pues vamos a ver muchos cambios donde él esté irritable, donde esté contento, y hay muchos cambios de humor, y si no se hace una adecuada exploración, que esto tendría que ver con su historia clínica, a lo mejor aplicar algunas pruebas, checar como en los contextos donde el adolescente se desarrolla, ¿no? Es importante hacer todo esto porque podemos asumir que está pasando por una ideación suicida y a lo mejor no lo es, sino son cambios que está teniendo en esa etapa. Entonces, parte de ello, de lo que yo recomendaría, sería hacer como una exploración extensiva en los diferentes contextos donde se desarrolla, y una vez teniendo eso, pues también, pues no cualquier
cualquier persona pudiera hacerlo, porque hay que tener conocimientos previos, ¿no? Para saber cómo hacer tanto una intervención o llevar casos exclusivamente con adolescentes. No es lo mismo hacer una intervención con un adulto, ¿no? O con un niño con un adolescente. Entonces, yo creo que parte fundamental es tener como esta parte de los conocimientos, tener el rapport con el adolescente, que eso es fundamental, porque si no el proceso se ve atorado un poco, y la parte de también compartirlo con sus redes de apoyo, ¿no? Y explorar un poco qué es lo que está detonando como a esta problemática, pues para poder saber qué es lo que está pasando, porque puede pasar ejemplos como, no sé, que a lo mejor está pasando por un duelo, ¿no? Una pérdida de alguien, y entonces nosotros vamos asumiendo que sí tiene la depresión, pero no lo estamos trabajando a lo mejor ahí desde un punto, tendría que ser la tanatología, el duelo, ¿no? Entonces sí es muy importante manejar como todo el contexto para poder determinar qué es lo que se pudiera hacer con ellos. De nada. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué tan grave puede ser el daño orgánico en la persona al momento de tener las crisis? ¿Qué tan grave que, perdón? ¿Qué tan grave puede ser el daño orgánico que tenga al momento de su crisis? Ok. ¿Qué tan grave puede ser el hecho de regañar a alguien? ¿Sí? No. Me refiero al hecho de que cuando la persona ya está en crisis, ¿cuál sería, qué tan exponencial sería su daño orgánico? O sea, me refiero a su cuerpo como tal al momento de estar en esa crisis. Ya. Ok, pues mira, en la experiencia o en lo que a mí me ha tocado, parte a nivel orgánico, lo que llega a pasar es, empiezan a somatizar, ¿sale? Ejemplo, ¿no? Esto es una sintomatología muy variada, ¿no? Nos ha tocado que los pacientes o las personas que están en esa situación, la cuestión de la respiración, ¿no? Empiezan a hiperventilar, otras empiezan a vomitar, ¿no? Otras les duele la panza al grado de que incluso les da diarrea, ¿no? En otras ocasiones nos ha pasado dolores de cabeza, migrañas. En otras ocasiones llegan pues también, ¿no? Temblando, sudando. Esos son como uno de los factores que más se detonan en una intervención en crisis. Por eso les comentaba que parte de ello, lo importante es tener que hacer una evaluación, ¿no? Si yo estoy detectando que a lo mejor la persona me está respirando, ¿no? Muy rápido, está hiperventilando, pues entonces tendría que atender eso, porque si no el paciente se me va a desmayar antes de que yo haga una intervención en crisis, ¿no? Entonces sí se tendría que hacer como toda esta exploración o evaluación de las cosas que se pudieran presentar cuando una persona está en crisis. A lo mejor, por ejemplo, como en el primer contacto, como no sé, si detectamos eso a tiempo, quiero pensar que como ofrecerles como un vaso de agua, ¿no? A lo mejor para que canalice bien como esa crisis que está teniendo en ese momento. Sí, de hecho, esa es como la intención, ¿no? Como alcanzar por eso a detectar como las necesidades o pues las necesidades a nivel biológico, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque era como les comentaba hace un ratito, a lo mejor, y se mezcla esta parte de lo biológico con los golpes, como las usuarias que a nosotros nos toca atender, ¿no? Que nos vienen ya a veces con acuchilladas, a veces con golpes en la cara nos llegan sangrando. Entonces, imagínate, sumarle eso, más aparte la somatización, pues sí es toda una bomba ahí, ¿no? De que tenemos que hacer bien el análisis para saber qué se podría atender primero. En este caso, ahí lo primero tendría que ser la cuestión de los golpes, eso y siempre y cuando también la usuaria o la parte de lo que estamos evaluando se ve en peligro su vida, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Creo que... Tenemos espacio para una pregunta más. Bueno,
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la ponencia, muy interesante. Yo quisiera saber si contamos con o tenemos un paciente que lleva un tratamiento farmacológico, dígase ansiolíticos o principalmente antidepresivos, que sabemos que algunos de ellos conllevan riesgo de ideación o intento suicida, o incluso el paciente está bajo el influjo de alguna sustancia, dígase drogas. ¿Qué tipo de consideraciones extra debemos tener o tomar para hacer la intervención en crisis? Ok, pues son bastantes cosas. Parte de ello, cuando se hace como tal intervención en crisis, algo que les explicaba en las fases, ¿no? La primera sí sería tener los conocimientos previos. ¿Para qué? Un ejemplo, ¿no? A nosotros que nos ha tocado atender de todo tipo de población, las consideraciones primeramente sería tener que estabilizar, ¿no? Primero tenemos que estabilizar a la persona que está en crisis. ¿Para qué? Para pues poder cuestionar esta parte, si quizás está consumiendo como algún medicamento, ¿no? O la parte también, porque cuando a nosotros nos llegan con golpes, tenemos que hacer un parte médico y atender esa parte de inmediato. Entonces, incluso en esos momentos se les da medicamento, ¿no? Entonces, para cuidar esa parte, creo que un punto esencial sería el estabilizar a la persona, ¿no? Una vez haciendo eso, sería la cuestión de preguntar si está consumiendo algún medicamento, porque también pues la cuestión de los efectos secundarios y todas las controversias que puede haber ahí. Y en caso de que nos lleguen pacientes o una persona con alguna sustancia ilícita en el cuerpo, pues eso también va a depender. Se necesitan también tener conocimientos previos de lo que genera cada tipo de droga, por darte un ejemplo, ¿no? Nos han llegado personas que tienen el consumo de cristal, que es lo que más se ve. Entonces, cuando uno tiene estos conocimientos, pues alcanzas a detectar que si esta persona está bajo esa sustancia, pues tenemos que ser un poquito más precavidos, porque se dan unos picos, ¿no? Donde empieza a ser un poquito como agresivo, se empieza a desesperar. Entonces, parte de ello también es, una ocasión nos pasó, esta persona como tal no entró en crisis, pero estaba desesperada por salir del lugar, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, se lo voy a poner con el consumo del cristal, no debemos de estar constantemente insistiendo ahí de qué es lo que quiere, porque si es una persona que en ese momento está en una faceta donde está desesperada y no haya qué hacer, ¿no? Y llegas tú y le empiezas a decir, oye, te ofrezco comida, oye, ¿quieres ir al baño? Oye, ¿te sientes bien? Oye, bla, bla, bla. Empezamos a sobresaturar y puede detonar también eso con pacientes que el consumo de cristal. En este caso, lo que se hizo con esa paciente fue dejarla en la sala, ¿no? En una parte un poquito aislada, porque si no, entonces se pone en el riesgo el resto de las personas que van llegando, pueden llegar. Entonces, con ella no se pudo hacer mucho, ¿sale? Con ella fue más que nada la mera observación, y hasta que no bajara un poco los efectos de esa sustancia, para poder hacer como este apoyo o la parte de las necesidades, ¿no? Que tuviera la persona. Pero como tal, ellas cuando entran, no entran como tal en una crisis, ¿no? Porque entran en un periodo como incluso de alucinaciones auditivas y visuales, pero ahí más que nada lo que se pretende es como hacer un resguardo, ¿no? Y supervisación, tenemos que supervisar de que no se haga como daño, ¿no? Pero como tal, en ese momento con ese tipo de pacientes no puedes hacer una intervención, porque no está con los recursos, ¿no? Que pudiera para poderse realizar con ella esa intervención. Pero parte de ello tendríamos que hacer como toda esta parte de la evaluación, ¿no? La primera sería tranquilizar, cuestionar, ¿no? Y checar la parte de las necesidades más básicas que tenga en ese momento. De nada. Agradecemos a la licenciada por su participación y queremos otorgarle el presente reconocimiento por parte de la UNE y Medical Expo. Gracias.